Bueno, vamos a hacer un pequeño problema de tipo A, de aplicación de la teoría sobre la fuerza de rozamiento y vamos a ver cómo de manera práctica podemos aplicar por los conceptos que hemos visto teóricos en el seminario sobre la fuerza de rozamiento. Bien, para ello tenemos el problema que nos dice que se pretende arrastrar una caja de masa 55 kilos, tirando de ella con una cuerda inclinada de 45 grados. El coeficiente de rozamiento estático es de 0,90 y el rozamiento dinámico de 0,80. De manera que se pretende determinar la tensión necesaria para poner la caja en movimiento. En el apartado B, calcular la tensión que se debe ejercer para mantener la caja deslizándose a velocidad constante. Y por último, calcular el valor de la fuerza de fricción y el valor de la normal cuando la tensión de la cuerda es de 100 newton. Bien, lo primero que vamos a hacer es pintar nuestro diagrama de cuerpo libre, de manera que, bueno, para ver las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Evidentemente, actuará el peso, actuará la normal como fuerza que se ejerce entre el suelo y el cuerpo, la normal, la fuerza de fricción o de rozamiento y la tensión con la que vamos a mover la caja. Bien, una vez que tengamos dibujado el diagrama de cuerpo libre, pues sabemos que la situación inminente de movimiento, es decir, justo en el momento en que va a empezar a moverse, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero, es decir, todavía no ha empezado a moverse, de manera que en este caso, pues la fuerza, la tensión, más la normal, más el peso, más la fuerza de rozamiento, tienen que ser igual a cero. Sin embargo, como está a punto de moverse, ¿eh? Justo en el momento inminente, pues la fuerza de rozamiento máxima, la llamaremos así, pues será el valor del coeficiente estático de rozamiento por la normal. Una vez planteado eso, descomponemos las fuerzas en sus componentes X y en su componente Y, bueno, pues la tensión pues será el valor de la componente X, pues tendremos la hipotenusa por el coseno del ángulo y la componente Y pues será la hipotenusa, que será la tensión, por el seno del ángulo opuesto. La normal solo tiene componente N hacia arriba y la fuerza de fricción está sobre el eje X, no tiene componente en el Y, evidentemente, que valdrá menos 0,9 por la normal, ya que el coeficiente estático nos han dado que era 0,9 y menos porque va hacia la izquierda. Y el peso, pues evidentemente va en componente X, no tiene nada, y en componente Y, pues valdrá 539 newton, que son los 55 kilos que tiene de masa, multiplicado por 9,8, pues son los 539 newton, que tendrá con el signo menos, puesto que el peso será una fuerza que viene hacia abajo. A partir de este momento, pues, como hemos dicho que la sumatoria de fuerzas será igual a cero justo en la situación inminente de movimiento, pues cogemos todo lo que tenga componente X, es decir, T por el coseno de 45, la fuerza de rozamiento, pues, y ya no tenemos más en el eje X, pues será igual a cero. Y para la componente Y, pues tenemos T por el seno de 45 más la normal menos el 539, pues también tiene que ser igual a cero. Y aquí ya nos sale un sistema de ecuaciones donde tenemos tanto la tensión como el valor de la normal que no conocemos, y como tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, pues ya es cuestión de solucionar el sistema de ecuaciones, ¿no? Se puede hacer, pues, de los diferentes métodos que hay para resolver, incluso, pues, hacerlo, aunque sean dos ecuaciones y dos incógnitas, pues también se puede hacer por la regla de Kant. Ya es a gusto como tengáis o os sentáis más cómodos a la hora de hacer, resolver el sistema. Yo en este caso lo que he hecho ha sido coger la ecuación 1, y he despejado la tensión de aquí de la 1 y el valor de la tensión
pues lo he sustituido en la 2 para así eliminar el valor de la tensión y poder calcular el valor de la normal. Bien, pues lo que hemos hecho aquí tenemos en la ecuación 2 la tensión, que la hemos hecho arriba, la sustituimos por el seno de 45 más la normal igual a 539. Este 539 pasa por allá con signo más, pues ya está. Y bueno, pues aquí ya es arreglar y simplificar esto matemáticamente, no tiene mayor complicación. Sacar factor común, por ejemplo, la normal para poder despejarla, y despejamos la normal y nos saldría de una normal de 283,68 newton. Y para la tensión, pues bueno, pues ya de aquí, de la ecuación 1, pues ya sabemos la normal, sustituimos y nos saldrían que la tensión sería 361 newton. Es decir, esta es la tensión inminente a partir de la cual, a partir de los 361, es decir, incluidos los 361, el cuerpo empezará a moverse. Por debajo de esa tensión, el cuerpo no se moverá, puesto que la fuerza de rozamiento lo impedirá. Con lo cual ya tenemos calculado el valor, ¿no? Para que a partir de una tensión igual o superior a 361 newton, la caja o el cuerpo, pues empezará a moverse. Bien, para el apartado B nos dicen que calculemos la tensión que se debe de ejercer para mantener la caja deslizándose a velocidad constante. Bien, aquí nos servirán las mismas ecuaciones de antes, puesto que el cuerpo se está moviendo, pero con velocidad constante. Si la velocidad es constante, evidentemente es porque la sumatoria de las fuerzas que intervienen en el cuerpo es igual a cero. De manera que nos servirán las mismas ecuaciones, solo que ahora, en vez de utilizar el coeficiente estático, pues utilizaremos el coeficiente dinámico, puesto que ya se está moviendo el cuerpo y el cuerpo está en movimiento. Sí es cierto que está en velocidad constante, pero se está moviendo. Con lo cual, de aquí, como utilizamos las mismas ecuaciones, pues calcularemos cuánto vale n de la ecuación que hemos hecho antes y sería, pues bueno, pues hacer los 539, y ahora el coeficiente estático, en vez de 0,9, pues pondríamos el 0,8 por la tangente de 45 más 1 y nos saldría este valor, ¿vale?, de la tensión, perdón, de la normal, que son 299,4. Aquí nos faltan las unidades, vamos a ponerlas en newton. Bien, y lo mismo hacemos con la tensión, de la ecuación de antes, pues sustituimos el valor de la normal por ahora el coeficiente de rozamiento dinámico, a partir del coseno de 45, con lo cual la tensión sería 338,7 newton. Es decir, a partir de los 361 newton conseguiremos que la tensión venza la fuerza de rozamiento, con lo cual empezará a moverse, y si nos dejamos la tensión a partir o mejor dicho, con 338,7 newton, pues la caja se moverá a velocidad constante, con lo cual la sumatoria de la fuerza, no habrá aceleración, evidentemente, al ser velocidad constante, y la sumatoria de las fuerzas pues será igual. Y para el apartado C nos dicen que calculemos el valor de la fuerza de fricción y la normal cuando la tensión de la cuerda es de 100 newton. Bien, ahora, como vemos, al tener una tensión de 100 newton, es inferior a la tensión que hemos calculado antes de 361 newton, con lo cual la carga permanecerá en reposo, puesto que es menor, que la tensión para que empiece a efectuar el movimiento inminente. Con lo cual, como esa tensión para hacer el movimiento seguirá estando quieto, es decir, seguirá en reposo, la sumatoria de las fuerzas seguirá siendo, pero no se moverá. Con lo cual ahora la fuerza de rozamiento será inferior al valor de máximo que teníamos antes, es decir, del coeficiente estático por la normal. De manera que cuando plantearemos exactamente lo mismo que antes, el diagrama de cuerpo libre, pero ahora, bueno, pues la tensión seguirá valiendo lo mismo, 100 por el coseno de 45, ¿eh? La componente I será la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, exactamente igual,
Y la normal también será una fuerza que viene para arriba y el peso exactamente igual que en los dos apartados anteriores. Lo único que modificaremos será que ahora la fuerza de rozamiento no será nu o la normal, puesto que la tensión es inferior a los 361 y no se moverá. Con lo cual, la fuerza de rozamiento será una de las incógnitas que tendremos que calcular. Bien, una vez planteadas las ecuaciones, pues planteada las fuerzas que intervienen, pues la descomponemos en la parte X y la parte Y, con lo cual la sumatoria de las fuerzas en el eje X pues serán igual a cero, de manera que nos quedará el 100 por el coseno de 45 menos la fuerza de rozamiento, que repito, no pondremos nu por la normal, puesto que la fuerza de rozamiento ahora mismo no valdrá núpola normal porque no está en movimiento, ¿no? Esa núpola normal es la fuerza de rozamiento máxima para que empiece a moverse de manera inminente. Y para el FI, pues tenemos 100 por el seno de 45, la normal, menos el peso, que esto será igual a cero. Y ya, pues nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones, que bueno, este sistema de ecuaciones pues prácticamente es directo. De aquí despejamos la fuerza de rozamiento, que valdrá 100 por el coseno de 45, con lo cual la fuerza de rozamiento valdrá 70,71 newton. Y la normal, pues de la segunda ecuación, pues despejamos m por g menos 100 por el seno de 45 y nos saldrá 468,29 newton. De manera que así tendremos ya pues resuelto el problema, ¿no? O con las diferentes opciones que hay, ¿no? A la hora de manejar una fuerza de rozamiento. Bien, pues nos vemos en el siguiente problema.